Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. En esta oportunidad nos toca ver el tema acerca del modelamiento orientado a objetos. Es decir, tenemos que ver lo que es el modelamiento orientado a objetos, que está básicamente ligado con el tema de la metodología de desarrollo de software tradicional, ¿no? En este caso, RUP. No obstante, antes de dar inicio a nuestra sesión, ha quedado pendiente un ejercicio de la actividad de aprendizaje número 4 que se llevó a cabo la semana pasada, ¿sí? Por temas de tiempo, obviamente, no se logró concluir. Entonces, el día de hoy voy a retomar la explicación de ese ejercicio, lo concluimos y luego inmediatamente volvemos para en este caso, dar inicio al tema del día de hoy. Bien, ok, entonces, no sé si logran ver mi pantalla. ¿Me confirman? Estoy en Visaí. ¿Me confirman, jóvenes? ¿Sí? Confírmenme, por favor, les agradecería. ¿Cuál? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, Julio, buenas noches. Ok, muy bien, entonces, estábamos trabajando, ¿sí? La sesión anterior, este ejercicio, ¿no? Era acerca del proceso de solicitud de vacaciones, ¿no? Estamos en la herramienta Visagi, donde básicamente teníamos este proceso, ¿no? Este business process, el proceso de solicitud de vacaciones. Y habíamos hablado que dentro de la herramienta Visagi, ¿no? Teníamos los famosos pool. Todo esto es el pool, ¿no? Y dentro del pool teníamos que crear una herramienta que se llamaba en este caso lane, ¿no? Los lanes o carriles, que también se le conoce con ese nombre. Y aquí básicamente nosotros colocamos, en este caso, los stakeholders. Es decir, los stakeholders significa pues los actores del negocio o los business actors que intervienen en el proceso de negocio, ¿no? Del cual queremos analizar y estamos representando. Pues bien, el proceso de negocio como tal es este de acá, ¿no? Este es el proceso de negocio como tal, que tiene que ver con el proceso de solicitud de vacaciones, ¿no? Habíamos identificado en el enunciado que era el empleado quien gestionaba, quien realizaba, daba inicio, no gestionaba, sino daba inicio al trámite de la solicitud de vacaciones, ¿correcto? Y era básicamente el jefe de área el encargado de iniciar el proceso de gestión, iniciar el proceso de gestión de la solicitud, ¿ok? Pero el jefe de área no lo hace solo, es decir, él no es que él toma la decisión de otorgar en este caso, de otorgarle, de darle trámite, ¿no? A la solicitud de vacaciones y otorgarle. Él solo no lo hace. Él tiene que informar a otro stakeholder, que en este caso era el Departamento de Recursos Humanos. Es decir, él tenía que revisar el documento, no de la solicitud, verificar si es correcto, si no hay algún error alguno con respecto a la información pues, que está brindando el empleado. Y si todo era correcto, pues tenía que notificar, que avisar al Departamento de Recursos Humanos de que efectivamente, pues, ¿no? Dicho empleado, dicho colaborador, necesita, pues, que se le otorguen sus vacaciones como corresponde. Y era finalmente Recursos Humanos, ¿no? Los encargados, pues, de registrar las vacaciones del empleado. Entonces, en este proceso, ¿no? Que es básicamente, en este nombre, proceso de solicitud de vacaciones, habíamos dicho que lo íbamos a dividir en dos fases. Yo particularmente lo había dividido en dos fases. Uno de ellos era la fase de trámite, en el cual pues se da inicio, ¿no? a la solicitud, y luego ya era la gestión de la misma, es decir, gestionar el documento a que se dé, pues, ¿no? Y finalmente la aprobación o el rechazo de dicha solicitud, ¿correcto? Entonces, estamos retomando la explicación para poder entender un poquito acerca de este ejemplo donde estamos aplicando la metodología BPM, en este caso con la herramienta Visagi, ¿no? Y lo que queremos ver es la notación del modelo del proceso de negocio, ¿no? Eso nos lleva a las siglas BPMN, ¿no? De Business Process Model Notation, ¿no? La notación del modelo del proceso de negocio. Muy bien.
Entonces, habiendo el proceso dividido, ¿no? Habiéndolo dividido en dos fases, decíamos entonces que el empleado era quien daba inicio al trámite de solicitud, ¿correcto? Pero para esto, el empleado pues tenía que verificar, ¿no? Los días disponibles de vacaciones. Él tenía que hacer su verificación, chequear, ¿no? Cuántos días disponibles le corresponden de acuerdo a su tiempo de trabajo, ¿no? Ok. Luego, el empleado tenía que hacer el registro de la solicitud de las vacaciones. Él es el encargado de hacer pues, el registro de la solicitud de las vacaciones. Lo hace de forma manual. Y dicho sea de paso, cuando tú tienes una tarea, ¿no? Te ubicas básicamente aquí, ¿no? En la tarea, uno hace un clic derecho, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar en la opción Task Type, ¿no? Tipo de tarea. ¿Qué tipo de tarea es, no? Para tenerlo de repente mejor representado, usábamos esta opción, Manual Tasks, que significa que es una tarea manual, ¿no? O sea, es una tarea que se lleva a cabo de forma procedimental, o sea, uso de papel y lápiz para que se pueda entender. Ok, entonces, en este proceso, ¿no? Dentro del proceso de solicitud, ¿no? Tenía entonces en este caso la segunda tarea, que era registrar solicitud de vacaciones. Para tener una idea un poco más clara del asunto, yo había puesto un documento, ¿no? Que significa pues que el hecho de la acción, la tarea de registrar la solicitud, conlleva a que se genere pues un documento físico, ¿no? En este caso la solicitud como tal. Y luego había una condición, una pregunta donde decía, ¿no? ¿Desea efectuar cambios en la solicitud? ¿No? A manera de interrogante, ¿no? Entonces, frente a este interrogante, el empleado que está registrando su solicitud, ¿no? Está llenando su formato, él puede tener una respuesta positiva o afirmativa, sí deseo efectuar cambio en la solicitud, o simplemente decir, no deseo efectuar este cambio alguno en la solicitud, así que, por lo tanto, queda tal cual. Pues bien, si su respuesta afirmativa, si su respuesta era que sí, se procedía a anular la solicitud de vacaciones. Profesor, ¿cómo es eso de anular? Claro, porque en una solicitud, pues yo no voy a hacer no va a haber errores, no va a haber borrones, enmendaduras, ¿no? Entonces simplemente se anula, esa solicitud ya no va y tiene que volver nuevamente a registrar su solicitud, ¿no? En este proceso, jóvenes, que ustedes están apreciando en pantalla, es, repito, la representación tal cual del proceso de negocio sin la intervención del proceso de automatización o sistematización. ¿Qué significa? Que aquí todavía yo no estoy automatizando, no estoy sistematizando, aquí no interviene sistema o software alguno. Aquí no hay software de escritorio, no hay software, no hay ningún sistema web o software web, algunos le dicen software web, en realidad es un sistema web o aplicación web. Y tampoco hay una app móvil, o sea, no hay una aplicación móvil que permita pues llevar a cabo la automatización del proceso como tal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si la respuesta del empleado era no deseo efectuar cambio alguno, mis datos están correctos, mi solicitud considero que está correcta, entonces se acaba el proceso del inicio del trámite. Y ahora pasamos a la siguiente fase que yo lo he denominado de esta manera, gestión de solicitud. Pascual de repente dirá, profesor, ¿y cómo sacó esto? ¿Cómo lo dividió? ¿Cómo hizo esta división? Bien, Pascual, esto se hace con esta opción, se llama Milestone, ¿sí? Perdona mi Spanglish, Milestone, y hace simplemente clic y arrastras, y automáticamente se va a colocar de línea punteada en color verde, y simplemente sueltas. Y de esa manera tú puedes seguir creando, digamos, varias divisiones en todo el proceso que tú estás modelando, ¿no? De repente para tener un mejor orden, una mejor representación del proceso, puedes hacerlo de esta forma. Yo he decidido que todo el proceso de solicitud de vacaciones se haga en dos fases. Una primera fase que represente el trámite y una segunda fase que represente pues el proceso ya de la gestión, es decir, ya de llevar a cabo todo el trámite de la solicitud que se ha presentado por parte del empleado. Muy bien, entonces, ¿quién es el encargado de iniciar o dar trámite, ¿no? a la solicitud de iniciar esta gestión? Pues es el jefe de área. Profesor, ¿por qué le ha puesto jefe de área? Porque en una empresa jóvenes hay varias áreas dentro del organigrama. Es decir, tenemos varias áreas. Está el área de sistemas, está el área de almacén, está el área de contabilidad, el área de finanzas, etcétera, etcétera.
Esto también va a depender de la magnitud del organigrama de una empresa, ¿no? Obviamente, cada empresa tiene su propia estructura jerárquica, organizacional, que está representada a través de áreas. Entonces yo le he puesto jefe de área, así. ¿Por qué jefe de área? Porque el empleado que trabaja en ventas, pues va a tener que remitir su solicitud a su jefe inmediato. En este caso viene a ser el jefe de ventas. El que trabaja en almacén, el empleado que trabaja en almacén, depende del almacenero, quiere tomarse vacaciones y él considera que ya, según la verificación de días que corresponde llevar a cabo ya sus vacaciones, tomarse sus vacaciones, pues él tendrá que registrar su solicitud y entregarle a su jefe inmediato, en este caso el jefe de área. En ese ejemplo sería pues el jefe de almacén, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda que cuando uno elabora un diagrama en Visage, nunca pongas nombres. Por decir, yo no puedo poner acá Luis, o Carlos, o Julio, o Diana. No, lo que yo tengo que hacer acá es no poner nombres, sino poner lo que representa ese stakeholder. De repente Diana, mira, profesor, yo quiero representar el proceso de ventas, se me ocurre de una botica. Ok, ¿qué le denomino? ¿Quién inicia la venta? El cliente. Ok, de repente Julio, mira, profesor, yo quiero iniciar o representar el proceso para una clínica, o quiero representar el proceso de atención de un policlínico o de un hospital. Pues no le voy a llamar cliente, cambia la denominación, se llamará paciente. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo del entorno, dependiendo del proceso que yo quiera representar, voy a tener que colocarle un nombre al stakeholder. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en algunos casos vas a ver de repente que dice por acá paciente, empleado, vendedor, no sé, proveedor, etcétera, ¿no? Va a depender uno del proceso de negocio y en cada proceso pues intervienen los famosos stakeholders y hay que representarlos de esa manera porque son ellos los actores del negocio, son ellos los business actors quienes dan inicio a una serie de tareas o una serie de actividades dentro de un flujograma que queremos representar. Muy bien, dicho esto, entonces el jefe de área lo que va a hacer es va a revisar el documento de la solicitud, sí, efectivamente hace una revisión y él va a determinar si es que ese documento es o no es conforme. Si es conforme, entonces dará aprobación a la solicitud de vacaciones. Si él considera como jefe de área que no es, digamos, no es conforme, que hay errores, inmediatamente va a pasar a notificar el rechazo de la solicitud. Esta notificación ya no pongo, digamos, o lo enlazo con el empleado, porque se supone que dentro de la tarea, al ponerle la opción de notificación, que tiene esta opción, mira, para que lo puedas ver, lo voy a poner acá, en donde dice task type, tipo de tarea, hay una opción que se llama script task. Este icono es el más apropiado cuando tienen que representar una tarea que representa una notificación. ¿Estamos? Si vas a hacer una tarea que representa una notificación, utiliza este de acá. Cuando hablamos de notificación, estamos hablando que puede ser vía correo electrónico, puede ser vía WhatsApp, vía por teléfono, vía telefónica, etcétera. Entonces, cuando tenemos varias alternativas, ¿no?, de notificación, lo ideal es ponerle esta opción, script task. Si, profesores, todo por correo electrónico, todo en el proceso de negocio, todo es oficialmente por correo, entonces ahí sí de repente puedes usar estas opciones que dice send task, es decir, enviar tarea o recibir tarea, ¿no? De repente quieres representarlo de esa manera. Ok, entonces simplemente le ponemos acá esta opción, ¿no?, de script tags y decimos, ok, si no es conforme, se procede a notificar el rechazo de la solicitud. Y luego tenemos el fin de ese proceso. Se recomienda que para finalizar, digamos, un flujograma, podemos colocarle lo que indica el término, el cierre, en este caso, de este flujograma. En este caso, el cierre sería rechazo de solicitud. Muy bien, porque si yo lo dejo así con puntito rojo, terminó, sí, pero ¿qué terminó? Terminó el rechazo, ¿no? Finaliza, o sea, ya se notificó el rechazo de la solicitud y se finaliza finalmente con el rechazo. Punto. Ok, si se aprueba, es decir, si él como jefe de área considera de que efectivamente el informe es correcto, la solicitud es correcta, procede a la aprobación de la misma. Y lo que va a hacer el jefe de área es también notificar, en este caso, ¿a quién? Al Departamento de Recursos Humanos. Él va a proceder a notificar, en este caso, a Recursos Humanos, ¿no?, la aprobación de la solicitud. Ok,
¿Qué va a hacer luego Recursos Humanos? De forma manual va a proceder entonces a registrar las vacaciones del empleado. Finalmente, ¿con qué concluye? Pues concluye con el registro de las vacaciones. Incluso yo formulé una pregunta, ¿no? En la clase anterior, si es que, ¿cómo hacían ustedes generalmente sus diagramas, ¿no? O cómo les habían enseñado. Y por ahí Carlos me decía de que, bueno, cuando terminaban una tarea y ahí terminaba, simplemente le enlazaban con otro cierre. Es recomendable, es una forma, es una manera de hacerlo, pero yo considero particularmente de que tengamos un cierre aparte. ¿Por qué? Porque este cierre lo hace el Departamento de Recursos Humanos. Y este cierre lo lleva a cabo el jefe de área. Es decir, son dos stakeholders distintos. Y cada uno va a finalizar dependiendo de la secuencia lógica del flujograma que estemos representando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, muy bien, Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos efectivamente se le ha notificado la aprobación de la solicitud y ahora él va a proceder a registrar, ¿no?, las vacaciones del empleado. Es una tarea manual, es decir, no hay software, no hay sistemas, se hace de forma manual. Entonces he considerado ponerle el icono, ¿no?, de la manito. Y fin del proceso. ¿Ok? Entonces esto ya lo habíamos explicado, simplemente estamos retomando para poder entender un poquito el proceso. Y ahora habíamos creado un segundo diagrama que se llamaba diagrama Systematized Process. Bueno, lo había puesto en inglés en realidad, ¿no? Es el proceso sistematizado. Es el diagrama ya del proceso sistematizado. Entonces, profesor, este diagrama es sin sistematizar o automatizar. Esta es la representación del proceso tal cual, sin la intervención de las herramientas TICs, sin la intervención de ningún software de escritorio, sin la intervención de ningún sistema web o aplicación móvil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces hemos creado un segundo diagrama, aquí nos habíamos quedado en el diagrama del proceso ya sistematizado, y el nombre del proceso pues tiene este nombre, proceso de solicitud de vacaciones. Intervienen los tres stakeholders, los mismos que estaban en el proceso de negocio tal cual. Ok, en este caso los estoy representando, digo, está el empleado, está el jefe de área y está el Departamento de Recursos Humanos. Muy bien, ¿quién va a iniciar el proceso? Pues lo va a iniciar el empleado y lo va a iniciar a través de un subproceso. Esto era una tarea, la tarea se llamaba iniciar sesión. Yo consideré representarlo como si fuera un subproceso, ¿no? Para dar inicio a toda la secuencia lógica que vamos a explicar. Entonces, él va a tener que iniciar sesión. Profesor, ¿cómo creó esta tarea con este icono? Ok, a ver, vamos a ver por acá. Por ejemplo, este aquí no tiene ningún icono. Le vas acá, clic derecho, y hay una opción acá que dice Transform to Subprocess, es decir, transformar a subproceso. Haces clic ahí y automáticamente se va a convertir, así como lo ves acá, con una crucecita. Significa que es un subproceso. ¿Ok? Repito, clic derecho, Transform to Subprocess. Es decir, transformar a un subproceso. Y de esa manera ya lo tienes convertida la actividad, la tarea, ¿no?, como un subproceso. Ok, luego que el empleado, ¿no?, va a iniciar sesión, va a tener ahora él que consultar los días disponibles de vacaciones. Profesor, este consultar, me puede decir Diana, no es muy similar a lo que está aquí, a donde dice verificar días. Claro, Diana, lo que pasa es que aquí lo hacía de forma manual, pero ahora como ya hay un sistema, se supone que ese proceso de consulta, de disponibilidad, ¿no?, de los días, ¿no?, que tiene para tomar vacaciones, es un proceso pues que ya no lo va a hacer manual, sino lo va a hacer a través ya del sistema. Entonces, para ello, digamos que he considerado colocarlo, pero como si fuera un proceso automatizado. Es decir, este proceso ya va a estar automatizado. Entonces, para eso he considerado colocarlo, ¿no?, de esa manera. ¿Cómo he hecho para que aparezca, profesor, el engranaje, ¿no? ¿Cómo ha hecho usted para que aparezca ahí el engranaje encima de la tarea? Muy bien, para que el engranaje se visualice, ¿no? Para que el engranaje se visualice, simplemente lo que tú haces es un clic derecho. Aquí ya no me va a salir porque obviamente ya está la tarea con esa opción. Tendría que ponerle, mira acá, NoNeTax, voy a poner NoNeTax para que vuelva ahora sí una tarea normal. Y aquí, donde dice consultar días disponibles de vacaciones,
lo que yo hago es un clic derecho y me voy a la opción acá, en este caso donde dice Service Tags, es decir, un servicio de tarea, como si fuera un engranaje, tiene el icono de un engranaje. Haces clic ahí, ¿para qué? Para indicar pues que este proceso ahora se va a llevar a cabo de forma automatizada. Quizás de repente a través de la ejecución de un query, de una vista de datos, de un procedimiento almacenado, dependiendo de qué software lo que se esté utilizando, entonces un proceso que va a ser automatizado, se va a hacer de forma automática. Muy bien, luego el empleado pues tiene que llevar a cabo el registro de su solicitud de vacaciones, registra, lo hace él, el usuario, ya no es manual, está automatizado, ¿no? A través de la aplicación. Y aquí hay una interrogante, ¿no? Dice, ¿desea efectuar cambios en la solicitud? Si su respuesta es que sí, de repente ya registró, pero ha considerado que le falta algún dato o que algo no es correcto. Entonces, al decirle que sí, pues el sistema deberá anular, ¿no?, la solicitud de las vacaciones y nuevamente el proceso vuelve a su estado, ¿no?, a la interfaz, pues que le permite el registro de las vacaciones, porque supone que este proceso tiene que hacerse mediante una interfaz, es decir, habrá un formulario, si es un sistema web, pues habrá una página web que lleve a cabo dicho proceso. Si el sistema está trabajando con un software de escritorio, pues entonces tendrá que haber un formulario, un Windows Form, ¿no? Si es que estamos de repente usando Visual Studio, para que lleve a cabo pues el proceso del registro, ¿no? Ok, él se cuestiona, ¿no? El empleado se cuestiona, ¿deseo efectuar algún cambio en la solicitud? ¿Sí o no? Bueno, si su respuesta es que no, esto voy a subir un poquito, entonces simplemente pasa ya, ¿no? Aquí termina el proceso del trámite, pasa a lo que es ya la gestión de la solicitud. Y aquí hubo una intervención interesante, ¿no? De Diana. Recuerdo que Diana nos decía, profesor, si este proceso va a estar, esto voy a subir un poquito más, si este proceso va a estar ya, como se dice, automatizado, ¿no? Lo ideal es que de repente la aplicación, ¿no?, le envíe una notificación al jefe de área sobre la solicitud que está ingresando. Y yo le decía, pues sí, Diana, efectivamente puede haber aquí a manera de alerta, ¿no? A manera de alerta, ¿no?, que se le esté notificando efectivamente. A ver, que me muevo esto un poquito por acá. Ahí. A manera de alerta que le envíe, que le llegue al jefe de área. Eso sí, sí es posible. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Aquí vamos a jalar una tareita más, ¿sí? ¿Te parece? Ahí. Y esta la vamos a enlazar acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí en esta tarea de acá? Entonces, yo aquí lo que voy a poner es lo siguiente. Muy bien. ¿Desea efectuar cambios? ¿No? ¿Desea efectuar cambios? Entonces, la respuesta aquí será no. No deseo efectuar cambios. Ok, si usted no desea efectuar cambios, entonces ya terminó el proceso del trámite, del inicio del trámite de la solicitud. Profesor, y en esta tarea, entonces, ¿qué es lo que podemos especificar? Podemos especificar, en este caso, una actividad que diga, pues, notificar, ¿no? Notificar, ¿ya? En este caso, podemos decirle notificar ingreso de solicitud, ¿sí? Acá, notificar ingreso de solicitud o de nueva solicitud, como le queramos llamar en este caso. De solicitud. Ya está. Entonces, esta es una tarea que se va a llevar a cabo. Como se supone que está automatizado, el proceso es automático. Entonces, aquí hacemos clic derecho y le vamos a poner esta opción, Script Task. Listo. De esta manera, tenemos entonces que luego de que el empleado registra su solicitud, ¿hay cambios? ¿Ese efecto de cambios? No. Inmediatamente el sistema notificará al jefe de área sobre el ingreso de la solicitud, ¿no? Y notificar ingreso de solicitud. Profesor, ¿podría ponerle solicitud de vacaciones? Ya, sí, ok. Si queremos ser de repente mucho más específicos, solicitud de vacaciones. Sí, porque de repente, pues, ¿cuántas solicitudes no recibirá el jefe de área y de qué índole, ¿no? Entonces, podemos ponerlo así. Notificar ingreso de solicitud de vacaciones. Vamos a hablar un poquito.
para que se represente a esto. Más o menos. Ya, listo. Notificar ingreso de solicitud de vacaciones. Todo esto es el proceso de inicio, ¿ya? Del trámite de la solicitud. La gestión, digamos que se llevaría a cabo ya cuando el jefe de área, ¿no es cierto? El jefe de área tenga que consultar, ¿no? No una, sino de repente pueden haber que en un mes o en una determinada fecha exista más de una solicitud ingresada. Entonces él tiene que hacer una consulta en el sistema. Habrá pues una interfaz para hacer la consulta, ¿no? Y en función a algunos parámetros de búsqueda para ver efectivamente cuántas solicitudes han ingresado, ¿no? Muy bien, luego, profesor, ¿qué sucede? Pues luego sucede que el jefe de área pues tiene que revisar, obviamente, ¿no? Tiene que revisar el documento, ¿no? El documento de solicitud. Y naturalmente, pues él tiene que evaluar si es que ese proceso, ¿no? Es conforme. Aquí, ¿no? Es conforme, tendrá que hacer ahí se hace la consulta, ¿no? Es conforme. Si es conforme, entonces efectivamente procede a qué? Procede a aprobar, en este caso, la solicitud. Le va a dar la aprobación, ¿no? Va a dar la aprobación de la solicitud. Entonces esto vamos a ponerlo aquí. Ahí. Entonces acá editamos el texto, estamos, y vamos a colocarle, en este caso, aprobar solicitud de vacaciones. Aprobar solicitud de vacaciones. Y ya está. Aprobar solicitud de vacaciones. Aquí le ponemos que se ejecutaría esta tarea siempre y cuando la respuesta fuera afirmativa, ¿no? Quedaría de esta manera. Ya está. Entonces pregunta, ¿no? Le dice, ¿es conforme? ¿Sí o no? Sí, es conforme. Muy bien. Si es conforme, entonces procede él a aprobar la solicitud, ¿no? De las vacaciones. Si no, pues se le notifica el rechazo, ¿no? De la solicitud. Al empleado le llegará pues una notificación de que no ha sido posible, ¿no? Llevar a cabo o dar trámite a su solicitud, ¿correcto? Vamos a tratar de esto. Quiero jalar un poquito. Ahí está. Profesor, una consulta. ¿Cómo estás, Dianita? Dime, te escucho. En la parte donde dice anular solicitud de vacaciones arriba, para el caso de cuando no había un sistema, se hacía físicamente la solicitud, ¿no? Entonces, como ya estaba realizada, se anulaba la solicitud. Pero en este caso, siendo el sistema, ¿se va a anular esa solicitud o se va a editar y a modificar el formulario? Va a depender de la base de datos. Si por requerimiento de usuario, muy buena tu pregunta, si por requerimiento de usuario es que exista un registro de aquellas solicitudes que han sido anuladas, podríamos tener una tabla, en la tabla solicitud, donde existe el campo estado de solicitud. ¿Cuál es el estado de su solicitud? Anulado, primer estado, rechazado, segundo estado o aprobado. ¿Me dejo entender? Yo lo coloco ahí para representar la acción, más que todo del proceso, ¿no? Oye, ¿qué pasaría, no? Es decir, no lo elimino físicamente, o sea, se guardaría en la base de datos, pero en el estado de la solicitud pondría anulado. Acuérdate que esa solicitud tendrá un número, y si es que, mira, pasa a ser aprobado, el estado de ese número de solicitud será su estado aprobado. Esto es como el pedido, ¿no? El pedido también tiene fases, ¿no? Estado de pedido. Yo siempre cuando pruebo base de datos digo, señores, consideren el campo estado de pedido. ¿Por qué, profesor? Porque yo como gerente quiero saber cuántos pedidos se han anulado, cuántos pedidos se han facturado y cuántos pedidos están en espera o cuántos pedidos están en proceso. El término el proceso va a depender básicamente, digamos, de lo que representa, ¿no? De lo que representa el estado del documento como tal, ¿no? En el caso del pedido, pues es recomendable que se maneje un estado. Lo mismo, por ejemplo, con las facturas, ¿no? Y para tener un control, las facturas no las eliminamos, no las destruimos por un tema de SUNAT, ¿no? Incluso si se anulan facturas, se tiene que llevar un control para decirle a las señores de SUNAT,
tantas facturas se han emitido y tantas se han anulado. ¿Dónde están? Aquí están. Entonces, yo lo represento, como te repito, para, digamos, saber qué pasó con la solicitud. No recomiendo que se elimine en realidad la información, sino que haya un estado de solicitud para tener un control, ¿no? Y esta solicitud, ¿cuál es su estado? Aprobado, excelente. Y esta solicitud, este número, ¿cuál es su estado? Rechazado. Quizás en la base de datos puedo tener un campo de observación, ¿no? Y el jefe de área le dirá pues al empleado, y se rechazó tu solicitud. ¿Pero por qué? Ah, porque no te corresponde tener vacaciones en el mes de febrero, sino en el mes de marzo. O sea, te adelantaste. Por lo tanto, para este mes tu solicitud no procede. Entonces, por tema de control, más que todo para eso. Ah, ya, profe, gracias. Listo. Ok, muy bien. Una vez que hemos representado ya el proceso, entonces viene la notificación, ¿no? Aquí al Departamento de Recursos Humanos. Entonces acá, igualito, del mismo modo, ¿no? De la misma manera, coloco acá otra tarea y pongo aquí notificar, ¿ya? El mismo sistema, puede ser a través de una alerta, puede ser vía correo electrónico. Eso ya habría que revisar los requerimientos de usuario, ¿no? Y los requerimientos funcionales y no funcionales. Creo que tenemos una tarea con ese punto, ¿no? El ejemplo de que ustedes planteen sus requerimientos, ¿no? Entonces, todo eso al final, jóvenes, el análisis de requerimientos, por ejemplo, sirve porque si yo tengo que hacer el proceso de diseño, de modelamiento, pues tengo que tener los requerimientos, ¿no? Acá estamos representando en función al enunciado muy claro que se puso la semana pasada, la clase pasada, donde básicamente queremos representar el proceso que es manual y que ahora intentamos representar a través de ese modelamiento cómo se llevaría a cabo dicho proceso, pero ya de una forma sistematizada. Ya luego vendría pues el tema, ¿no? De los casos de uso, del proyecto, de las interfaces, pero claro, previa revisión del proceso como tal, ¿no? Entonces acá le decimos notificar, en este caso, aprobación. Vamos a ponerle así. Notificar aprobación de solicitud. De solicitud. Claro, le llega una notificación de la aprobación de solicitud. Acá cometí un lapsus. Ahora sí, notificar aprobación de solicitud. Muy bien, entonces esta alerta le tiene que llegar pues al área del Departamento de Recursos Humanos. Muy bien, ¿cómo lo coloco cuando es una notificación? ¿Recuerdan cuál era? Script, ¿no? Script stats. Ahí está, ese es el item, ¿no? Aparece como una hojita, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ya tengo aquí esta tarea representada que es así como quiero que se visualice. Ya. Entonces esto lo pongo aquí. Vamos a tratar de que se alinee. Ya, muy bien. Y luego, profesor, de que finalmente se le notifica, se va a notificar la aprobación de la solicitud al Departamento de Recursos Humanos, ¿qué sucede luego? Pues luego se tendrá que actualizar el estado, ¿no? Del empleado. Entonces aquí va a haber, mira, otra tarea, ¿ya? Esto ya lo va a hacer el sistema, claro está. Por eso lo represento acá, de esta manera. Y digo, muy bien, en esta tarea lo que hay que hacer es, vamos a tener que actualizar, estado del empleado. Entonces, estado del empleado. De repente Pascual, de repente Diana, de repente Julio dirá, profesor, ¿por qué actualizar el estado del empleado? Que el empleado tiene un estado, bueno, en la base de datos, si estoy pensando ya en el modelo relacional, en la solución, yo te recomendaría que en la tabla empleado tengas una columna, un campo que diga estado del empleado. Yo particularmente siempre recomiendo, porque también dicto base de datos, siempre aquellas tablas que son maestras consideren el campo estado. Tienes factura, estado de factura. Tienes pedido, estado de pedido. Tienes cliente, estado de cliente. Tienes producto, estado de producto. Tienes empleado, estado del empleado. ¿Por qué, profesor? Porque un empleado tiene estados. Pues. ¿Cuál es el estado del empleado? Renunció. Ah, siguiente estado, despedido. Ah, siguiente estado, contratado. Ah, siguiente estado, de vacaciones. Entonces, me voy a la base de datos, viene el gerente y dice, Castañeda, quiero saber cuántos empleados se encuentran de licencias, o se encuentran de permiso, o se encuentran por descanso médico. Quiero ver cuántos empleados tienen contrato vigente o contrato activo, o quiero saber cuántos empleados presentaron su renuncia este mes, ¿no? ¿Cuál es el estado del empleado? Renunció.
¿Te das cuenta? Entonces, para tener, digamos, la información en el sistema, ¿no? A la mano, yo considero que efectivamente se maneje un campo, ¿no? Donde se haga referencia al estado del, en este caso, del empleado, para saber qué estado tiene, ¿no? Cuál es su estado de, como registro en el sistema, ¿no? Entonces, recomiendo particularmente que se maneje, digamos, un atributo, ¿no? Un campo para tener un mejor control. ¿Estamos? Bien, entonces esto quedaría de esta manera. Entonces digo muy bien. Entonces tengo ya aquí el proceso. Yo sí soy un poco fanático con las líneas que me gusta que quede derechitas, pero bueno, es tema de pulso y tema de que el objeto se cuadre, ¿ya? Voy a intentar, ya creo que ahí queda. Muy bien, entonces de esa manera ya tendría parte de mi proceso representado. ¿Estamos? Bueno, ok, profesor, pero Diana dirá, el actualizar el estado, el actualizar, ¿no? El estado del empleado, ¿es automático, no, profesor? Claro que sí. ¿Lo puedo representar con el engranaje? Sí. Le pones Service Tasks. Selecciona la tarea, clic derecho, atento Pascual, Service Tasks. Es una tarea de servicio, ¿no? Clic ahí y listo, aparece ya con el engranaje, ¿cierto? Ahí tenemos entonces el proceso. Vamos a estirarlo un poquito para que se vea el engranaje. Y ahí está, actualizar estado del empleado. Vamos a aumentar un poquito el zoom y ahí está. Ahí creo que se aprecia. Muy bien. Entonces, pero profesor, cuando hay una actualización por parte del sistema, puede ocurrir de repente un error en la actualización, ¿sí o no? Sí, puede pasar de que efectivamente, ¿no? El sistema intenta hacer la actualización, ¿no? Digamos, del registro, ¿cierto? Y efectivamente puede generarse un error. Entonces, ¿qué pasa si el estado del empleado no se actualiza, digamos, no sé, de esa forma, ¿no? Acá hay una opción que se llama attach, adjuntar evento, attach event, adjuntar evento. Y yo puedo decirle, mira, clic en esta opción, atención Diana, atención Julio, Carlos, y decirle error. Entonces, ¿qué significa? Que si en el proceso, de actualización del estado del empleado ocurre un error, si ocurriera algún error, yo le puedo indicar que haga lo siguiente. Y para esto yo voy a colocar aquí una tareita más aquí y lo voy a colocar aquí. Ahí está. Y digo, mira, si ocurriera algún error en el proceso de actualización, pues hay que actualizar el estado del empleado, sí, pero hay que hacerlo ya manualmente. No es que lo va a hacer el sistema. ¿Y quién lo haría? Lo haría el usuario, ¿no? A través de la interfaz. Tendría que ir al formulario donde está el registro de los empleados y hacer dicha actualización. Entonces acá yo le pongo actualizar estado, ¿correcto? Del empleado. Listo. Ya está. Del empleado. Y para tener una mejor descripción le pongo así, manualmente. Es decir, si el proceso que se pretendía llevar a cabo, que en realidad lo debería hacer el sistema, si hubiera algún error, entonces represento acá una tarea que dice actualizar el estado del empleado manualmente. Y para eso vamos a ponerle el icono que dice user tags, es decir, esa tarea pues lo hace el usuario. Claro, obviamente a través de la interfaz, ¿no? No es que lo va a hacer en papel y lápiz, ¿no? Porque obviamente hay un sistema. Listo. Ya, entonces estoy representando esa casuística. Muy bien, profesor, entonces va a ir esta tarea o este flujo se va a ejecutar siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando ocurriera un error, sí. Y si no hay error alguno, ¿qué sucede? Bueno, si no hay error alguno, entonces continúa el proceso. A ver, déjenme un poquito esto, quiero colocarlo un poquito más arriba. Así puedo esto jalar un poquito más acá para que
no salga de la línea. Ahí está. Y esto ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces a esto le voy a poner un nombre. Este nombre le voy a poner registrar. Así. Registrar. Ahí está. Vacaciones. El profesor, pero eso lo hacía recursos humanos. Sí, lo va a hacer recursos humanos. Pero ahora lo va a hacer a través de la interfaz, a través de un formulario. Registrar vacaciones del empleado. Antes lo hacía manualmente, con papel y lápiz, era el proceso, la tarea era manual. Ahora digo registrar vacaciones del empleado. Y esto lo va a hacer el user, ¿no? El usuario. Entonces acá digo user tags. Listo. Y le pongo de esa manera para tener una mejor representación de que la tarea lo lleva a cabo el usuario, ¿no? En este caso el jefe de recursos humanos. A ver, un poquito esto por acá para que se pueda apreciar la letra, ¿no? Cuestión de acomodarlo y listo. Ya. Vamos a esto reducir un poco. Listo. Profesor, y una vez que, digamos, se lleva a cabo todo ello, una vez que se lleva a cabo ello, ¿qué sucede luego? ¿Qué pasa? Pues una vez que registra las vacaciones del empleado, pues simplemente terminó el proceso. Y para eso yo lo voy a representar igual acá. Y el fin tendría que ver con el registro de las vacaciones. Pues acá digo, registro de vacaciones. Vacaciones. Ya está. Entonces, de esa manera concluiría la representación de mi proceso, pero que ahora lo estoy haciendo, representándolo, ¿no? Donde va a intervenir, claro está, un sistema, ¿no? Que no he definido qué será, pues debería ser un sistema web, ¿no? Está, digamos, es lo que quizás un sistema ERP donde maneje, pues, todo el proceso, ¿no? Entonces, quedaría finalmente el proceso de esta manera, ¿no? Entonces, ¿dónde están aquí las intervenciones del sistema? Pues a través de la especificación, ¿no? El tema de la actualización, el tema del registro, pueden haber actualizaciones y registros que se hagan de forma manual a través de la intervención del sistema, las notificaciones, los procesos que se deben de hacer de forma automática, ¿no? El tema de la consulta, el tema de la actualización, el tema de que si hay un error que sucede, ¿no? Cómo interactúa, digamos, los stakeholders, ¿no? Con el sistema. De esa manera sería. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Diana, Pascual, Julio. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta con respecto al error que pusiste como un... Ok, perfecto, acá. Claro, Ya, en la práctica, ¿qué error sería? ya. ¿Qué sucede, Julio? Muy buena tu pregunta. Se supone que una vez que le llega la notificación, ¿no? Al Departamento de Recursos Humanos, entonces, le llega la notificación, el sistema debe por defecto, por default, hacer una actualización sobre el estado del empleado, ¿no? Lo que yo les comentaba. Yo particularmente trabajo, cuando hago la base de datos, siempre considero el campo estado, ¿no? El empleado tiene un estado, el pedido tiene un estado, una solicitud tiene un estado, un pedido tiene un estado, para llevar un control, ¿no? Se dice que en una base de datos relacional la información no se debe eliminar, debe quedar lo que se llama la data histórica. Entonces, el empleado, pues su estado debe ser contratado, pero justamente ya le han aprobado las vacaciones, el permiso de que vaya de vacaciones. Entonces, ¿cuál será pues el estado del empleado ahora? Pues debemos de actualizarlo, ya no está contratado, su estado es que se encuentra de vacaciones. Ok, entonces este proceso de actualización lo debe hacer el sistema. Este proceso, profesor, ¿cómo se llevaría a cabo? Podría ser a través de un trigger, ¿sí? Un trigger, si es que estoy en MySQL o en SQL o en Oracle, un desencadenador, o puede ser de repente con la ejecución de un procedimiento almacenado, pero que lo debe hacer el propio sistema de forma interna. Vamos a asumir, estoy asumiendo que dentro de esta tarea que va a estar automatizada de actualización ocurriera algún error, no sé, pues se cayó el trigger, se cayó el procedimiento almacenado y no le cambió al empleado de código E005, ¿no es cierto? Su estado no se actualizó.
a pesar de que ya llegó la notificación, ¿no? Él ya aprobó en el sistema al hacer un check, ¿no? El jefe de área de aprobación le manda la alerta al departamento de recursos humanos que ya se aprobó una solicitud de vacaciones y que él tiene que ahora hacer el registro del mismo. Inmediatamente, pues, el sistema deberá hacer la actualización del estado. Yo lo represento de esta manera con este icono de acá que significa error. Eso lo encuentras aquí donde dice Attach Event. Hay varios, mira, hay varios iconos para representar, por ejemplo, cuando es el envío de un mensaje, cuando hay que esperar un tiempo, ¿no? De espera por algún proceso, se llama timer. Y tenemos el evento de error. Entonces yo digo, si ocurriera un error en esta tarea, significa de que no se actualizó el estado del empleado. ¿Qué vamos a hacer? Pues tú, jefe de recursos humanos, tu departamento de recursos humanos, tienes que hacer la actualización del estado del empleado. Habrá pues una interfaz donde pues se busque el empleado de código, por ejemplo, es 005, y se le cambie, habrá un combo box que le diga, ¿no? Estado de empleado, y ahí estará pues todos los estados, ¿no? Contratado, renunció, de permiso, vacaciones. Entonces, ahí, clic y lo actualiza. Pero ese proceso lo está haciendo el user, el usuario. ¿Pero por qué lo hace? Porque falló. Aquí hubo un error que no se llevó a cabo, no se ejecutó este proceso que debe estar automatizado y que seguramente tendrán que reportarlo al sistema. No, mira, oye, comunica al Departamento de Recursos Humanos de que ha habido un error, que no se ha actualizado, de tener que hacer el cambio manual. Ah, ok, ya sistemas tendrá que revisar por qué no se hizo el update, la actualización del estado del empleado. A eso me refería cuando colocó este icono, ¿no? De que hubiera un error, pues el proceso lo tiene que actualizar el mismo jefe del Departamento de Recursos Humanos y lo tiene que hacer de forma manual a través de la interfaz, ¿no? Buscando el registro. Una vez que se lleva a cabo finalmente la tarea de actualización del estado del empleado, recién ya se le registra las vacaciones del empleado, habrá un formulario de salida, ¿no? Del empleado donde tenga que registrarse, ¿no? Ya esto será pues vía web o vía software de escritorio y listo, fin del proceso. Entonces, a eso hago referencia con este icono. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, pero cuando entra el error y se soluciona, ¿también debería ir a registro de vacaciones? No, ¿no? No. El tema de que se levanta, o sea, falla el error, ya no está en este proceso, pero podríamos modelarlo, de que de repente, no sé, exista lo que se llama helpdesk, mesa de ayuda, y que el usuario de repente haga un reporte, ¿no? Oye, mira, estoy ingresando, hubo un error en el sistema, o sea, como un estado de notificación, ¿no? Pero ese sería otro proceso, para que de repente sistemas vea y haga el seguimiento. Oye, ¿por qué no se ejecutó el procedimiento? Está automatizado. Pero frente a ello, pues lo tiene que hacer en este caso el Departamento de Recursos Humanos, la actualización, ¿no? Solamente para que quede expreso en el modelo, ¿no? Para la representación yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Para que el usuario vea, mira, este es el proceso, de esta manera se va a ejecutar y si es que ocurriera algo acá, entonces tienes tú que hacer el proceso de actualización manual. Y luego, pues, él tiene que continuar con el registro ya, ¿no? De la salida de la vacación, ¿no? Habrá una interfaz donde lleve un registro, ¿no? De qué empleados están saliendo, en qué fecha, ¿no? Qué fecha de salida y fecha de retorno. Ya esto estamos hablando ya de los datos propios del registro, ¿no? ¿Estamos? Bien, espero haber respondido. Sí, gracias. Pregunta. Listo, Julio. Ok, jóvenes, entonces de esta manera hemos concluido con nuestro ejercicio. Profesor, una consultita antes de que pase algo. Sí, te escucho. Ahí podría haber una flecha desde actualizar estado manualmente a registrar vacaciones del empleado, o sí puede quedar así de esa forma en la empresa. No, debería de quedar así. ¿Sabes por qué, Diana? Porque si no yo estaría diciendo en el modelo de que siempre, después de la actualización manual, tiene que ir acá al registro, y no siempre. Esto se va a dar siempre y cuando pase el evento de error, que es este que estoy señalando. Aquí el icono del error. Si es que eso se ejecuta, entonces se pasa a esta tarea. Si no pasó nada, no hubo error, sigue el flujo, sigue su camino. Va de frente al registro de la salida de la vacación, ¿no? Y fin del proceso. Listo. Ya, gracias. Ok. Sí, yo he tratado de hacer un ejemplo pequeño, porque acuérdate que son varios, digamos, representar una empresa, varios procesos, implica pues hacer digamos, representar más áreas, más actividades.
un flujograma va a depender de lo que tú quieras representar, ¿no? Sin ser, digamos, tan detallista, ¿no? Porque un diagrama finalmente, si tú observas, es el resumen de todo el proceso, ¿no? Ahí está, voy a tratar de darle panorámica, ahí está. O sea, es el resumen de actividades, ¿no? De la secuencia de tareas que se van a tener que llevar a cabo en ese proceso, ¿no? Sin ahondar mucho en tanto detalle, ¿no? Simplemente es puntual, ¿no? ¿Qué hace? Notifica, ejecuta, se revisa, se aprueba, se cancela, se emite, se actualiza, ¿estamos? Imprimir reporte, o sea, son las tareas así, rápidas que se tienen que expresar dentro de un modelo, ¿no? Ya para ahondar en detalle, pues lo tengo en un texto, ¿no? Ya hay que lea el stakeholder o la persona que le voy a presentar o explicar mi proceso, ya le explico con todas, ¿no? Con toda la parte textual del proceso tal cual, ¿no? Aquí simplemente es el modelamiento del proceso como tal de una forma sencilla, pero que se entienda sobre todo la lógica, porque un modelo en Visagi lo que busca es eso, que se entienda, que la persona que ve tu diagrama, que no necesariamente tiene que ser un experto en sistemas, y diga, ah, ok, mira, ¿qué es el punto verde? El inicio. ¿Qué es el punto rojo? El fin. Ok, ¿quién inicia la tarea? Ah, ok, tal stakeholder. ¿Y qué cosa realiza? Ah, ok, realiza una serie de tareas, muy bien. ¿Y cuándo va por acá? ¿Y cuándo va por allá? Ah, está en función de una condición, entonces se va a ejecutar tal cosa, y luego pasa tal tarea, y así. O sea, básicamente un diagrama representa eso, ¿no? La secuencia, digamos, de tareas que se van a ejecutar dentro de dicho proceso. Como les decía, teníamos aquí el proceso manual. ¿Y cómo sería este proceso manual? Ahora con la intervención ya del famoso sistema que se supone se tendría que implementar, ¿no? Para poder de repente tener un ejemplo de representación, ¿no? De cómo es que utilizo los iconos y que seguramente ustedes han visto. Simplemente es un repaso breve. ¿Listo? ¿Sí? ¿Diana? Ya. Sí, profe, está bien. Ya, Gracias. ok, listo, no problema. Muy bien, ahora sí, pasamos a nuestro tema rápidamente. Implementación de interfaces de usuario de nuestra unidad didáctica. Y el tema tiene que ver con el modelamiento orientado a objetos, ¿no? Dicho sea de paso, pues tiene que ver con la metodología de desarrollo RUP, donde básicamente uno ve lo que es el famoso lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? El UML. Recuerden que es el lenguaje de modelamiento que se utiliza en toda metodología de desarrollo de software, más aún en la metodología de desarrollo de software tradicional RUP, la famosa metodología RUP. Muy bien, ¿qué es lo que buscamos en esta sesión de aprendizajes? Bueno, es que ustedes, digamos, tengan la posibilidad de poder modelar los objetos de un sistema de información. Para eso, pues, vamos a revisar rápidamente la parte teórica que corresponde, pues, a lo que es el famoso UML, ¿no? El famoso lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso. ¿Estamos? Ok. Muy bien. A ver, tengo un comentario en el chat, perdón. Ah, ok, fue un mensaje de Carlos Calaboy. Listo, Carlos, no problema. Tema de la señal. Perfecto. Ok, entonces, cuando tenemos que modelar los objetos de un sistema, pues sabemos que intervienen por defecto el ingeniero de software. ¿Quién es el ingeniero de software? Pues es la persona que generalmente conoce de sistemas, puede ser un ingeniero de sistemas, debe de ser en realidad un ingeniero de sistemas, que conozca sobre el tema de informática, ¿no es cierto? Y tiene que ser pues una persona que tiene que tener todos los conocimientos tecnológicos que implica pues realizar un sistema de información. Tiene que ser una persona que tenga cierta visión, ¿no? Sobre el proceso de negocio que él intenta sistematizar. O sea, tiene que ser una persona con visión, ¿no? Holística, ver siempre el todo, analizar todo el problema para poder determinar la mejor alternativa de solución, ¿no? Tomando como ejemplo lo que vimos hace un momento, el proceso de solicitud de vacaciones, ¿no? Entonces ahora él tendrá que ver, pues, por ejemplo, habría que analizar primero el cliente con qué herramienta ¿no? tecnológica quiere que se implemente su sistema. Si lo necesita en C#, si quiere de repente que utilicemos tecnología Python, no sé, PHP, etcétera, dependiendo del lenguaje de programación. Ver el tema también de la base de datos, el tipo de información que ellos necesitan o desean almacenar en su sistema, ¿no? Son una serie de requerimientos que como analista de sistemas él va a tener que hacer para que tenga una mejor comprensión
del tema. Se dice generalmente que los desarrolladores, es decir, los programadores, son los especialistas dedicados a hacer el software, ¿no? Y por lo general, un ingeniero de software se dice que es, algunos autores dicen que el ingeniero de software por lo general es un desarrollador. No siempre, puede ser que el analista de software sea, el ingeniero de software sea un analista y también programador. Hay ingenieros que se dedican netamente al tema analítico, al tema de análisis, y hay ingenieros de sistemas que se dedican netamente a la parte de desarrollo. Como hay ingenieros de sistemas que se dedican pues a la parte de base de datos, ¿no? Se convierten en DBA, en administrador de bases de datos, ¿no? Los famosos database administrator o administradores de bases de datos relacionales. Muy bien, un ingeniero de software básicamente entonces debe ser una persona que tenga la capacidad de análisis, que sea una persona que conozca del tema tecnológico, que conozca pues las herramientas tecnológicas, que tenga cierta visión holística de la problemática, ¿no? Una visión con eficiencia, que tenga una visión completa del problema y pueda pues plantear la mejor alternativa de solución frente a un caso que tenga que automatizar o sistematizar. Pero el ingeniero de software no trabaja solo. O sea, él no es que dice, ok, ya yo tengo el problema, planteo y listo, ya hago el sistema. No, es probable que el ingeniero de software siempre esté en comunicación con el dueño del producto, es decir, con el cliente, con quien lo está contratando, ¿no? Y el cliente, pues obviamente es la persona que va a financiar el proyecto, ¿no? Es una persona que tiene todo el conocimiento y la visión del negocio, de su negocio, que conoce su actividad comercial de su empresa, que sabe qué procesos son los que tienen que llevar a cabo. Entonces es una persona que conoce acerca del negocio y él tiene que de una u otra manera conversar con el ingeniero de software para que el ingeniero de software escuche sus necesidades, sus requerimientos, ¿no? Y en función a esos requerimientos, en función a todas las necesidades que tenga la empresa, frente a uno o más de un proceso, porque pueden ser incluso varios procesos de negocio a los que se pretendan o se quieran sistematizar, este señor pues va a tener que analizar toda la problemática y plantear pues la mejor alternativa de solución, ¿no? Que satisfaga, claro está, a esos requerimientos. Muy bien, por otro lado, se dice también que el ingeniero de software, ¿no? Al estar en comunicación, al estar comunicándose, ¿no? Constantemente con el dueño del producto, con el cliente, él va a tener que hacer pues una captación, un levantamiento de información sobre qué, sobre los requisitos o los requerimientos que en este caso le está planteando el dueño de la empresa, ¿no? En este caso el cliente, el customer. Luego él, en función a esos requisitos o esos requerimientos, pues tendrá que hacer un análisis, lo que nosotros conocemos como análisis de requerimientos, ¿no? Para que él pueda finalmente pues determinar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y finalmente pues poder plantear la mejor alternativa de solución, ¿no? Que ya viene pues la fase del diseño, ¿no? Y en el diseño, pues hemos dicho que es la representación de modelos, de diagramas, y no solamente es la representación del modelo en Visay o la representación de un modelo del proceso de negocio que tenemos que intentar entender y representar, ¿no? Para poder tener un mejor entendimiento del mismo y luego poder llevarlo a la fase de sistematización. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Diseñamos, modelamos. Entonces, primero, levantamiento de información, que quede claro, levantamos información, quizás a través de reuniones de trabajo, entrevistas, dado que el contexto en el que nos encontramos ahora, pues reuniones remotas, ¿no? A través de un sistema de videoconferencia, quizás Zoom, Meet, Cisco Webex, etcétera, tantas plataformas de videoconferencia que hay, y pues estas son reuniones de trabajo, sí, son reuniones de trabajo de forma virtual, que va a servir para poder hacer levantamiento de información, para poder captar justamente los requerimientos, los requisitos, ¿no? De repente aquellos detalles que no nos ha quedado muy claro del proceso, pues él es el dueño del producto y nos tiene que aclarar ese tema, ¿no? Oye, ¿cómo hacen el tema de la nómina? ¿Cómo llevan a cabo el tema de la planilla? ¿Cómo llevan a cabo el tema del Cardex en el control de almacén? ¿Me puedes explicar?
Oye, ¿me puedes explicar en este caso cómo llevan a cabo el proceso, por ejemplo, eh, por decir, ¿no? El proceso, por ejemplo, de matrícula, cómo llevan a cabo de repente el proceso. Ah, no, mira, lo que pasa es que con el tema de la matrícula te dirán, pues, ¿no? Hay una separación de matrícula, que se le llama separación de vacante, ¿no? Hay un número determinado de cupos para los estudiantes, y una vez que se separa la vacante, luego recién se genera la matrícula, y luego se lleva a cabo tal proceso. Entonces, te van describiendo todo el proceso para poder entender, ¿no? Cuál es la secuencia lógica del business process como tal, y luego, una vez que hemos captado todos los requerimientos, sometemos a nuestro análisis, ¿no? Analizamos, vemos cómo es el asunto, cuál es el programa, y luego pues representamos, ¿no? A través de la fase de diseño, ¿no? Y claro, un modelo en Visagi pues simplemente es la representación gráfica de un business process, así de simple. Y profesor, ¿y cuándo hago mis casos de uso? ¿Cuándo hago mi diagrama de clases? ¿Cuándo hago mi diagrama de actividades? ¿Cuándo elaboro mi diagrama de componentes? Espera, ahí estamos hablando ya del modelamiento y el diseño del sistema. Si queremos modelar la arquitectura del sistema de información, entonces ahí sí habría que nosotros plantearnos y decir, vamos a trabajar con una metodología de desarrollo de software, ¿verdad? Sí, ¿cuál? Tradicional. Ok, root, sí. Ok, entonces voy a usar UML, ¿no? Entonces ahí tengo que pensar luego en la herramienta tecnológica. Por eso dice acá conocimientos tecnológicos que tiene que tener el ingeniero de software, ¿no? Oye, lo vamos a hacer en StarUML, vamos a trabajar con Rational, vamos a trabajar con Modelio, ¿con qué software? ¿No? Herramienta tecnológica. Y claro, cada herramienta pues es distinta, ¿no? Cambia su interfaz, pero las herramientas siguen siendo las mismas. Sigue estando el business actor, sigue estando el use case, sigue estando el objeto class o classing, etc. Entonces, ahí ya viene otro tipo de diseño, otro tipo de modelamiento, pero que ya está enfocado al sistema. Si nosotros optamos quizás por una metodología de desarrollo ágil, entonces ya estamos hablando de qué metodología vas a aplicar, si vas a usar una metodología ágil para el desarrollo de tu software. De repente, Scrum, profesor, programación extrema, XP, de repente Kanban, de repente Lean, ¿no? Pensamiento Lean como metodología ágil, etc. Hay un montón de metodologías ágiles. Y bueno, finalmente habrá que elegir una, ¿no? Entonces el ingeniero de software tiene que tener claro bajo qué metodología va a desarrollar todo el sistema, ¿no? Si es un sistema, profesor, de repente de un proceso pequeño, proceso de vacaciones, ¿puedo usar este root? Sí, hasta yo te diría, trabaja con una metodología ágil, porque es un proceso pequeño. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo usar, profesor, una metodología de desarrollo de software tradicional como lo es root? Cuando es un proceso más amplio, cuando tienes varios procesos que están, digamos, dentro de la sistematización que tú quieras hacer. Si estamos hablando de un sistema de ventas, de compra y ventas, un sistema de compras, ventas, almacén, entonces estamos hablando pues de una metodología de desarrollo de software que quizás valga la pena utilizar la metodología de desarrollo de software tradicional, ¿no? Para poder tener en este caso un mejor modelamiento, ¿no? Del sistema. Bien. El ingeniero de software básicamente es el encargado de desarrollar, de mantener y evaluar los servicios y los sistemas de software que básicamente deben satisfacer los requerimientos del usuario, ¿no? Y que claro está, dice, se comportan de forma fiable y eficiente, que sean asequibles de desarrollar y de mantener, y que cumplan con la normalidad de la calidad. Es decir, el ingeniero de software lo que debe hacer básicamente, ¿no? Es una evaluación de qué servicios es lo que va a brindar el sistema que él va a implementar, ¿no? Y que esos servicios que él va a implementar, que él va a desarrollar, que él va a programar, se ajusten justamente a las necesidades o a los requisitos o a los requerimientos del usuario, ¿no? Que sea un sistema fiable, eficiente, ¿no? Y que lo que solicite el cliente efectivamente se va a poder realizar, se va a poder cumplir. Y si lo vamos a hacer, que lo hagamos bien, que lo hagamos de calidad, ¿no? Otra actividad, digamos, que tiene que hacer o que está dentro de las funciones del ingeniero de software es básicamente el tener que valorar, dice, las necesidades del cliente, ¿no? Y especificar justamente eso, lo que estábamos comentando en su momento.
los requisitos del sistema, los requisitos del software, y que obviamente logren satisfacer las necesidades del cliente. Y para eso, pues, tienen que haber ciertos objetivos y también tienen que haber ciertas limitaciones. Como en todo proyecto, pues, tiene que haber lo que yo les decía, creo, al inicio de una de mis clases, ¿no? Un estudio de factibilidad o de viabilidad del proyecto para determinar si el proyecto es viable o no, ¿no? Profesor, ¿eso tiene que ver con costos? Claro, tiene que ver con costo y presupuesto, ¿no? Entonces, ¿va a tener la empresa la capacidad de poder, ¿no?, pagarme lo que estoy pidiendo por el sistema? ¿Va a tener la empresa la capacidad de poder invertir en un servidor nuevo, un servidor web, un servidor de base de datos, etcétera? Entonces, todas esas cositas las tiene que considerar obviamente el ingeniero, en este caso de software, ¿no? Y también tiene que ver, dice, con el hecho de que pueda también que existan, ¿no?, otros sistemas de repente dentro de la empresa, y habría que ver si es que el sistema que vamos a implementar se va a interactuar o va a ser interactuante con otro que ya exista dentro de la organización. Por otro lado, también el ingeniero de software debe de solucionar, dice, problemas de integración en función a ciertas estrategias, ¿no?, y estándares que tiene que él utilizar, ¿no? Lo que yo te decía, ¿no? ¿Vas a hacer un sistema? Sí. ¿Bajo qué metodología de desarrollo de software vas a desarrollar tu sistema, ¿no? Tienes que aplicar una metodología, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología vas a usar, ¿no? ¿Qué herramienta de software? ¿Qué lenguaje de programación, ¿no? Y claro, si de repente el cliente nos da libertad a nosotros poder elegir el lenguaje de programación, entonces no hay problema, uno elige el lenguaje de programación. Si no, si nos dicen, no, el sistema yo lo quiero en Python. Uy, Python, no manejo Python, ya fui. Si no manejo Python no voy a poder hacer el sistema. Me dicen, no, en C Sharp. Ah, excelente, pues ya, yo C Sharp lo manejo, utilizo, me han enseñado, domino, entonces no vas a tener mucho problema porque obviamente conoces ese lenguaje de programación, ese tipo de tecnología. Por otro lado, también el ingeniero de software debe de analizar los problemas, dice, y diseñar, así como implementar y verificar, y también hacer la documentación de la solución. No solamente es el análisis del problema, no solamente es el diseño de modelos, de prototipos, de procesos, ¿no?, sino es también codificar, llevar al proceso de producción, al proceso de desarrollo, y siempre verificando que todo lo que se está haciendo, no solo a nivel de análisis y diseño, sino también de implementación, se ejecute de acuerdo a lo que estamos planteando como objetivos en el proyecto, y habrá cierta documentación que vamos a tener que manejar en un sistema, ¿no? Acuérdense que yo les decía que todo sistema de información tiene que tener lo que se llama, por ejemplo, los famosos manuales de usuario, ¿no? Un sistema tiene un manual de usuario, algunos sistemas tienen manual técnico, manual de configuración, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que hacer una documentación también del sistema. Es como cuando ustedes van a hacer un proyecto de investigación, ¿no? Profesor, voy a hacer un proyecto de investigación, ¿okay? Y bueno, en todo caso, vamos a tener que hacer este proyecto de investigación. ¿Y qué, profesor? ¿Solamente hago el sistema? No, también tienes que programar, también tienes que documentar, ¿no? Todo tu proyecto que estás haciendo lo documentas, ¿no? Entonces, eso también hay una documentación. Muy bien, ¿quién está por acá? Ah, ingeniero, oiga, ¿cómo está? Buenas noches. Ya, muy bien, ok. ¿Cómo estamos con la hora? Vamos terminando. Bien, y finalmente dice, debemos de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales. Profesor, ¿a qué se refiere con riesgos potenciales? Pues como en todo sistema de información o en todo proyecto, pues también pueden haber ciertos riesgos, ¿no? Y habría que asumir qué riesgos son a los que vamos a estar expuestos durante el desarrollo del sistema, ¿no? O del proyecto que tenemos a cargo, de tal manera que podamos revertir esa situación, ¿no? Profesor, el tema de riesgos se refiere a qué tipo de riesgos. Pueden ser riesgos de repente a nivel de presupuesto, de repente ya no hay presupuesto para seguir con el proyecto. Mira, acaba de comunicarse la gerencia de que no tienen dinero para poder implementar no sé, el servidor, la red, en fin, ¿no? Y en función a ello, pues obviamente puede haber ahí un tipo de repente de limitación que pueda conllevar al riesgo del sistema. Bien, a ver, estamos ya con la hora, jóvenes, y eso sería, no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, si no, ya para ir dando por finalizado. Preguntas, Diana, Julio, Pascual.
Sí, sí hay alguna metodología que es muy usada en determinados procesos. ¿Y por qué sería más usada, no? Ok, muy bien. Generalmente cuando hablamos de desarrollo de sistemas de información, ¿no? La metodología de desarrollo de, digamos, tradicional, la más usada, pues es la metodología RUP, ¿no? RUP, que tiene que ver con el lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? Digamos que se ha usado a lo largo de varios años como un estándar, ¿no? Pero ahora, hoy en día, pues existen metodologías de desarrollo ágiles. Generalmente una metodología ágil como es Scrum o como es Lean se aplican para pequeños procesos. Si tú tienes un pequeño sistemita donde solamente tienes un solo proceso de, no sé, de matrícula, tienes un proceso de repente de un registro de solicitud de vacaciones, etcétera, es un proceso pequeño, tranquilamente puedes usar una metodología ágil, de repente a través de Scrum, si conoces Scrum, trabajarlo con eso, porque de por sí trabajar con la metodología de desarrollo de software RUP implica hacer una serie de diagramas, donde tienes tú que representar varias partes del sistema, ¿no? Generalmente uno utiliza a veces RUP para representar pues los casos de uso, los diagramas de clases, la arquitectura del sistema, el diagrama de componentes, etcétera, ¿no? Es toda una documentación que se tiene que hacer porque es parte de la metodología tradicional, ¿no? Y generalmente se recomienda que RUP se utilice para, digamos, el desarrollo de sistemas que tiene que ver, pues, con varios procesos, ¿no? Por ejemplo, te han dejado que sistematices el proceso de compras, ventas y almacén. Entonces son 3 procesos, pero cada proceso también tiene subprocesos. El proceso de venta, ¿con qué se inicia? Habría que investigar en la empresa, ¿no? De repente con la emisión de una proforma de venta. Ajá. También está el proceso de pedido, el proceso de facturación, implica también el proceso de pago. Todo eso conforma el proceso de ventas. De repente el proceso de despacho o entrega de mercadería, ¿no? Entonces son varios procesos. Y en ese sentido, pues de repente puedes trabajar con esa metodología. Bien, jóvenes, no sé si no, ya para ir dando por finalizado, creo que tienen clases hasta las 8:30 con el ingeniero Iga. Ingeniero Iga, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo están tal? todos, estimados? ¿Qué tal? Bien, voy a ir dando ya por finalizados, jóvenes, para que luego tengan ustedes su siguiente clase y conmigo será hasta el día de mañana. El día de mañana continuamos con la segunda parte. Bien, eso sería todo de mi parte y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Nos vemos, hasta luego.